Muchísimas gracias, Javier. Por supuesto que ha sido interesantísima tu ponencia. Creo que es un privilegio haber contado con este referente en temas de la Luna, 35 años en la Agencia Espacial Europea y bueno, que nos ha traído todos estos avances que incluso abordó, como él comentaba, en la mismísima Casa Blanca. Así que muchas gracias a Spytech por traer esta conferencia a Castellón. Gracias. Creo que después de escuchar esta conferencia queda claro que ya no hablamos únicamente de futuras misiones espaciales, sino del desarrollo de toda una infraestructura tecnológica que será clave en las próximas décadas. Resulta fascinante comprobar cómo conceptos como navegación lunar, comunicaciones cislunares, economía lunar, están dejando de ser ideas futuristas para convertirse en proyectos reales en pleno desarrollo. Abrimos ahora un breve turno de preguntas, por si alguien del público quiere intervenir. ¿Alguna pregunta para Javier? Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. La verdad es que es una pasada. Yo tenía dos preguntas, una más científica y la otra un poco más como curiosidad. La científica, conforme hablabas del alunizaje, del aterrizaje en la Luna, se me ocurrió una idea un poco loca que ahora me dirás tú porque es imposible, que es, ¿y si pusieses un gran imán en la Luna y un imán en el satélite y lo pegases? Entiendo que es imposible porque no podrías frenarlo y destruirías el habitáculo. ¿Sería posible investigar en materiales que resistiesen este impacto o crees que desde un punto de vista científico eso es imposible? Esa es la primera pregunta. Una tras de otra, quizás, ¿no? ¿Esto funciona o...? Sí, vale. Bueno, yo creo que esta forma de alunizar es un poco arriesgada. Habría que primero probarla en la Tierra, ¿no? Yo diría, probar bien este tipo de estrategias. Hay técnicas, quiero decir, aquí hemos hablado del tema de navegación, ¿dónde estoy? Otro tema es, y tú dices, bueno, me lleva el imán. Un imán no funciona a 100 kilómetros de altura. En las últimas etapas habría que tener un imán, sería no lo sé. Si tuviéramos un aeropuerto concreto, se pueden hacer cosas localmente que favorezcan que ya una vez ya estoy ahí, realmente me pose. Estas cosas sí, quizás no un imán, pero estrategias locales pueden hacerse y tener una base permanente, ¿no? Hoy por hoy es la capacidad de aterrizar en cualquier parte en el Polo Sur, pero en un futuro, si tenemos un aeropuerto lunar, una base donde vamos y volvemos, se pueden hacer cosas a la carta, digamos. Yo creo más en sistemas, por ejemplo, en aviación, lo que se llama GBAS, Ground Based Augmentation Service, que se utiliza GPS y Galileo para sistemas diferenciales, de forma que puedas hacer una categoría 3 en un avión utilizando este tipo de cosas. Creo que son más razonables. Pero bueno, está bien pensar fuera del box, ¿no? Como se dice, plantearse cosas imposibles y bueno... Pero el tema materiales no, es muy importante. La Luna, o sea, hay muchas diferencias de temperatura, abrasión del regolito, hay que aguantar radiación, o sea, hay un tema esencial, ¿no? Y aquí, pues, Castellón, confiamos en vosotros. Gracias. ¿Se viene una segunda pregunta? Muchas gracias. La última, súper corta, ya no roba más tiempo. Desde el punto de vista europeo, en cuanto a la geopolítica, ahora va a salir en nada en bolsa SpaceX de Estados Unidos, parece que Trump está ahí con China. Desde un punto de vista europeo, ¿os preocupa un poco las relaciones internacionales o este tipo de proyectos de cooperación con la NASA están pactados ya a 20 años vista o 10 años vista? Muchas gracias. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Decía, ¿no? Buena pregunta porque además es claramente de actualidad, ¿no? Fíjate, ¿no? Nuestro socio natural es la NASA en exploración, ¿no? Con China trabajamos. Hace pocos días hemos lanzado la misión SMILE, misión científica que estudia justamente el impacto del viento solar con el campo magnético de la Tierra, y fue con China. O sea, que también trabajamos con China y con otras agencias. Pero en el campo de exploración, digamos, nuestro socio natural es NASA, Artemis, etc. Pero bueno, hemos visto ahora cambios de rumbo, ¿no? Donde había una estación espacial lunar que se llamaba Gateway, que el término técnico es que se ha puesto en pausa, ¿no? Pero Europa estaba desarrollando los módulos que se había comprometido y ahora ¿qué hacemos, no? Tenemos contratos, es un lío, ¿no? O teníamos misiones a Marte que se cambió también, el Mars Sample Return, pues también se ha cambiado, no se sabe si se ha anulado del todo, ¿no? O sea que, bueno, por una parte, Europa es muy favorable a la cooperación internacional, decimos que nuestro ADN es eso, ¿vale? Por otra parte, hay una conciencia de la necesidad de tener autonomía. Esto es muy importante. O sea, podemos combinar las dos.
cooperamos, pero si no coopera nadie, seguimos y somos autónomos. Esto es esencial, por ejemplo, en el campo de los lanzadores, ¿no? No podemos permitirnos que dependamos de un lanzador que no es europeo, ¿no? Tenemos que tener autonomía y luego podemos cooperar y utilizar otros lanzadores en alguna situación, que lo hacemos. Y en el campo de la exploración esto tiene que pasar. Y lo digo porque este año, en diciembre, va a haber una reunión de la Agencia Espacial Europea interministerial específicamente concebida al campo de la exploración. Hubo una en noviembre pasado, global, fue un éxito, donde España fue el cuarto contribuyente, como se decía al principio, y esta se ha decidido dedicada a la exploración, dado la situación geopolítica y dada la importancia de tener autonomía. Por ejemplo, una pregunta, ¿queremos tener capacidad europea de poner astronautas en órbita autónoma? Una pregunta. Es una pregunta que requería grandes inversiones, pero Europa no está de saldo, ¿no? Es el 20% de la economía mundial, la segunda agencia espacial y, sobre todo, tiene un conocimiento, ingeniería e industria de alto nivel. Es una cuestión de decisión política y de financiación, ¿no? Entonces, esto está en la agenda, o sea que tu pregunta es el momento justo. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Sí, soy Pau Ródenas, del Grupo de Polímeros y Materiales Avanzados. Me gustaría preguntar sobre eso que estabas hablando, sobre todo el coste que tiene el poner cada kilogramo que subimos sobre todo a la Luna, la capacidad que habría si pudiéramos trabajar en polímeros mucho más ligeros que las estructuras actuales y aligerar el peso de todos los transportes aeroespaciales, incluso sobre todo las antenas. Claro. Sí, muy buen tema extraordinario, ¿no? Todo lo que sea el espacio requiere peses poco, ¿no? Esencial. Por otra parte, tienen que ser materiales que pesando poco aguanten lo que tengan que aguantar. Como digo, ¿no? En condiciones medioambientales durísimas, de temperatura sobre todo y de radiación. Y por otra parte, pues en el caso de la superficie lunar, incluso erosión por abrasión del regolito. Pero bueno, es un campo esencial, ¿no? Y ahí, pues, la respuesta es claramente sí. Todo lo que podamos hacer que pese menos estructuras y si conseguimos que pese poco y que encima proteja de la radiación, ya no te digo, ¿no? Pero bueno, eso me parece más difícil, ¿no? Pero sí, campo claramente, ¿no? Y luego hay muchos temas de materiales. Voy a contar alguna, simplemente que no tiene tanto que ver con la Luna. Un tema muy importante, absolutamente esencial, voy a explicarlo. Hoy por hoy hay grandes constelaciones en órbita baja, ¿no? El 70% de los satélites que hay en órbita son de Starlink, la constelación Starlink. Y esto no va a hacer más que crecer, ¿no? Europa mismo va a tener un sistema Iris Square y los chinos tienen grandes constelaciones. Se calcula que vamos a tener entre 50.000 y 100.000 satélites en 2030, en órbita, entre 50.000 y 100.000, así de pronto. Evidentemente no se pueden quedar, porque si no habría un problema de basura espacial, unos requerimientos, y estamos luchando. En la agencia tenemos una política de cero residuos, zero debris, que de forma que cualquier misión que lancemos en menos de 5 años tiene que reentrar y quemarse, ¿vale? Al final de su vida útil, mucho menos, y con éxito. Bueno, todo esto lo digo porque hasta ahora el tema era, bueno, ¿cómo consigo que reentren? Ya está, y que se quemen y que no molesten. Pero claro, cuando hablabas de un satélite de vez en cuando, pero si hablas de miles, cada año, empiezas a tener efectos antropogénicos, potencialmente en la atmósfera. Quiere decir, puedes cambiar la química atmosférica. Y no resolvamos un problema y creemos otro. Por ejemplo, hay estudios que pueden demostrar que puedes afectar a la capa de ozono, porque creas óxidos que en la mesosfera y al final afectan a la capa de ozono, en fin, todo un mecanismo. Y todo eso hay que estudiarlo bien. Entonces, el estudio de materiales adecuados, que se quemen de una forma que no polucionen, que se quemen con seguridad, que no caiga nada a la tierra. O sea, que hay miles, la probabilidad tiene que ser muy baja. En la agencia hay requerimientos de que nada caiga en la tierra y si cae, una probabilidad de uno entre 10.000 de que toque algo, ¿no? Pero bueno, todo eso, cuanto más se destruye mejor, qué tipo de materiales, o sea que es un campo absolutamente de moda y aquí es el sitio adecuado para estudiarlo. Muy bien, gracias. Pues nada, encantados con su conferencia. Gracias.